Hola a todos, en esta ocasión vamos a trabajar con las permutaciones. Una permutación de objetos es un arreglo de estos en el que el orden sí importa. En este caso, para encontrar una permutación, nosotros podemos utilizar diferentes fórmulas. También nos podemos auxiliar de lo que es el factorial de un número. Para poder trabajar, es importante que hagamos un pequeño esquema y nos respondamos unas preguntas. En este caso, la primera pregunta será, ¿importa el orden? Y acá debemos observar si el resultado cambia al mover los elementos. La segunda pregunta, ¿participan todos los elementos o solo una parte de estos? También debemos considerar una matriz de diagnóstico para poder diferenciar e identificar si estamos trabajando con una combinación, una variación o una permutación. En el caso de la combinación, sigamos las siguientes reglas. Sabemos que no importa el orden y consideramos parte de los elementos. Un ejemplo práctico. Vamos a elegir dos colores con la misma cantidad, ¿verdad? Elegimos dos colores de un total de 10 para combinarlos. ¿Qué sucederá? Por ejemplo, elegimos rojo y amarillo, los combinamos, vamos a obtener el mismo resultado. Se puede dar el caso que elijo primero el amarillo, luego el rojo, pero sabemos que vamos a obtener el mismo resultado. Para la variación, vamos a considerar también algunas reglas. En este caso, sí importa el orden y se consideran parte de los elementos para poder trabajar. Un caso en particular, elegir campeón y subcampeón del mundial. No es lo mismo llevarnos la Copa del Mundo que nada más las medallas, ¿verdad? Quedar en segundo lugar para el partido, en este caso para los dos equipos que quedaron en la final. En cuanto a la permutación, vamos a considerar las reglas. Sí importa el orden. Quedemos claros con eso. Para la permutación sí es importante el orden y también todos los elementos cambian. Un ejemplo práctico, tenemos una carrera de 4 caballos. Se ordenan todos los elementos y la posición final cambia el resultado. De igual manera, si nosotros vamos a elegir presidente de una empresa, presidente, vicepresidente, o vamos a reunirnos con toda la junta directiva, en este caso, si la persona queda como presidente, no puede estar como vicepresidente o vicepresidente como presidente, ¿verdad? Diferente es que se elija el cargo, pero no es lo mismo estar en una que en la otra. Vamos a trabajar con una parte de las fórmulas en cuanto a permutaciones y para este caso trabajaremos con permutaciones con repetición. Cuando utilizamos este modelo, observemos, tenemos 3 bloquecitos amarillo, 2 bloquecitos color azul. ¿Qué vamos a considerar? Primero, que sí importa el orden en la disposición. Segundo, hay elementos repetidos dentro del grupo original. Y tercero, todos los elementos, en este caso el total que es representado por n, participan, ¿verdad? En el ordenamiento. Muy bien. En el caso de los bloquecitos, tenemos 3 de un color, 2 de otro color y en este caso todos van a participar. Y acá se están repitiendo elementos, tanto del color amarillo como del color azul. Se utiliza cuando en un total de n elementos, el primero se repite a veces, el segundo b veces y el tercero c veces. ¿Puede haber más elementos? Claro, puede haber más elementos. Veamos la fórmula. Para este caso, la fórmula, cuando se repiten los elementos, es igual a tener n factorial entre a factorial multiplicado por b factorial por c factorial. Veamos un caso en específico.
¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con la palabra banana? Y acá tenemos, escribimos la palabra, la hemos escrito en forma ordenada, la hemos escrito de forma desordenada, intercambiando cada una de las letras, pero identificamos algunos elementos. Por ejemplo, la letra B, ¿cuántas veces aparece? Aparece una vez. La letra A aparece 3 veces. La letra N aparece 2 veces. En el caso de las letras A y N, estas se repiten. En total, ¿cuántas letras tenemos? Tenemos 6 letras, aunque sabemos que de estas hay 2 que se repiten. Aplicamos la fórmula. Al aplicar la fórmula tenemos 6 factorial, que es el total de elementos, entre. Ahora, cada una de estas le vamos a aplicar factorial. Y empezamos, bueno, en este caso el valor y la cantidad de veces que aparece es importante. Por ejemplo, la B solo aparece una vez, entonces 1 factorial. La A aparece 3 veces, 3 factorial. Y la N aparece 2 veces, 2 factorial. Desarrollamos los factoriales. 6 factorial, tenemos 720. 1 factorial, eso es 1, por 3 factorial es 6. Y 2 factorial es 2. Esto es igual a tener 720 entre 12. ¿Cuánto nos da? Nos da 60 arreglos diferentes, ¿verdad? O palabras diferentes con la palabra banana. Solo omitamos este signo menos. Es un error de dedo. Segundo caso. Extracción de la bolita de una urna. En una urna hay 5 bolas del mismo tamaño y peso. Se aclara, ¿verdad? 3 color roja, 2 color azul. Nos pregunta, ¿de cuántas maneras se puede extraer una a uno? Y acá tenemos algunas opciones de ir extrayendo, pero como sabemos que los valores se repiten, entonces aplicamos la fórmula. Identificamos, bolas rojas son 3, bolas azules son 2, en total tenemos 5 bolas, que en este caso corresponde al total de datos. Lo escribimos en el numerador, 5 factorial, entre bolas rojas, en total son 3, 3 factorial, y bolas azules son 2, 2 factorial. Hacemos uso de la calculadora para calcular o para determinar el valor de los factoriales. 5 factorial es 120, 3 factorial es 6 y 2 factorial es 1. 120 entre 6 por 2 es 12. Como resultado, 120 entre 12, tenemos 10 formas diferentes de extraer una bolita a una de el depósito. En este caso de una urna. Consideremos otro caso, cuando tenemos que calcular permutaciones circulares. Observemos las imágenes y ya eso nos da una pauta. Por ejemplo, tenemos una reunión conjunta directiva. Muchas veces hay una mesa circular donde se ordenan las personas. Estamos acampando, nos sentamos alrededor de la fogata, entre otros casos. Vamos a reunir con un grupo de amigos en la playa, con familia y muchas veces nos sentamos en forma circular. ¿Qué características vamos a observar? Primero, que sí importa el orden. Segundo, los elementos se ordenan en círculo. Y tercero, participan todos los elementos. Aclaramos, los elementos se ordenan en círculo. El primer elemento que se sitúa determina el principio y también el final de la muestra. Y es por eso que vamos a utilizar la fórmula. En la fórmula circular, y también el ancla, ¿verdad? Le vamos a llamar así, tenemos la permutación, en este caso circular, es igual a n-1. ¿Por qué utilizamos esa expresión? Bueno, acá aclaramos porque debemos anclar a una persona, independientemente de la persona que sea, la anclamos para definir dónde empezar y dónde terminará el círculo.
tenemos un caso. 5 amigos sentados alrededor de una mesa. El total de elementos es 5. Ahora, para efectuar el cálculo utilizando la fórmula tenemos 5, que es el total de elementos, menos 1. Esto es factorial, ¿verdad? Todo esto aplicado al factorial. Nos da como resultado 4 factorial. Al efectuar la multiplicación, 4 factorial empezamos en 4 y multiplicamos. 4 por 3, por 2, por 1. Como resultado obtenemos 24 formas diferentes en que se pueden sentar los amigos alrededor de una mesa. Ahora, tu mapa de decisión. ¿Todos los elementos participan? Si decimos no, vamos a responder otra pregunta. ¿Importa el orden? Si decimos sí, estaremos trabajando con una variación. Si decimos no, estaremos trabajando con una combinación. Regresamos a la pregunta. ¿Todos los elementos participan? Si la respuesta es sí, nos preguntamos nuevamente, ¿importa el orden? También importa el orden. Entonces trabajaremos con una permutación. Y acá nada más representamos dos casos, cuando hay elementos repetidos y cuando estamos trabajando con un círculo. Pero sabemos que podemos trabajar con la permutación desde el factorial y también con la fórmula n factorial entre n menos r factorial. Cuando hay repetición utilizamos la fórmula n factorial entre a factorial por b factorial por c factorial. Y cuando estamos trabajando con un círculo, la fórmula es n menos 1 factorial. Esperando que les sirva para el desarrollo de sus ejercicios. Feliz día.